Hola, muy buenas noches. Pastores, tengan ustedes, les damos la bienvenida a esta plataforma Cosecha Intercontinental y vamos a orar para dar inicio a esta reunión, bendiciendo el cuerpo de Cristo en esta oportunidad. Le voy a pedir al pastor Donis si me apoya con la oración de inicio. Amén. Gozo saludarles, amados pastores. Vamos a orar. Señor, damos gracias por permitirnos en este momento, Señor, de poder estar conectados en esta plataforma. Señor, pedimos de tu gracia, pedimos de tu misericordia en este momento, Señor, del mover de tu espíritu para lo que se va a estar compartiendo en este momento. Señor, abre nuestro entendimiento. Danos sabiduría para entender tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que están conectados y los que se estarán conectando, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, pastor. Esta noche tenemos el privilegio de escuchar un tema a través de nuestra invitada especial. Esta noche va a estar con nosotros, o está con nosotros, compartiendo un tema acerca de novedad de vida, y nos acompaña la pastora Mireya Reyes de Martínez. Ella fue pastora en el área de Perú, de Lima. La primera experiencia pastoral de ella fue en Pucallpa, donde pastorearon por 11 años, y ella regresó a Lima con sus dos hijos, Karina y Juan. En Lima siguió trabajando con los pastores en la ciudad de Lima, donde tuvieron a su último hijo, Joel Martínez Reyes. En Lima, Perú, estuvo pastoreando en SMP por casi 14 años, y Dios la llamó a preparar jóvenes para el pastorado en el Seminario Teológico Gamaliel, y a la vez Dios la llama a trabajar como obispo administrativo o pastora de distrito en SMP por 7 años. Llega a Estados Unidos y pastorea por 3 años. Su esposo parte a la presencia del Señor, pero esta noche tenemos el privilegio de que comparta con nosotros nuestra pastora Mireya Reyes de Martínez. Pastora Mireya, el tiempo es suyo. Que el Señor me la bendiga y me la use poderosamente. Amén. Dios le bendiga. Qué bueno compartir con ustedes. Pastor Heredia, Dios te bendiga. Quiero saludar a cada uno de ustedes. Gracias, pastor, por leer la biografía. Y me siento bendecida y honrada por Dios en esta noche. ¿Verdad que me siento nerviosa porque veo a tantos siervos grandes preparados? Me siento nerviosa, pero sé que estar aquí es la voluntad de Dios. Amén, amén. Amén. Muchas gracias, pastores, por darme la oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor. ¿Ya tengo que compartir o hay saludos? O... Adelante, pastora. El tiempo es suyo. Amén. Amén. Gracias. Gracias, pastor. Vamos a orar un momento y pedir la dirección del Señor. Amén. Padre de la gloria, te doy gracias por este tiempo que tú me das para compartir con tus siervos la palabra del Señor.
Para mí es una honra, Padre bendito. Te doy gracias, Padre. Seas tú mismo hablando a tus hijos a través de mi persona. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, mi Dios amado. Gracias, mi Dios. Gracias por este tiempo precioso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya el pastor leyó parte de mi vida y le agradezco a Dios por haberlo hecho y conocen un poquito más del ministerio que hicimos junto con mi esposa, con mi esposo, y ahora lo sigo haciendo yo. Amén. Justo hablábamos el día de ayer, creo, ¿verdad, Heredia? Hablábamos acerca del testimonio y le decía que siempre como cristianos, como pastores, como hijos de Dios, tenemos que andar en novedad de vida. Si no andamos en novedad de vida, pues es que, ¿qué está pasando, verdad? Como hijos del Señor tenemos que vivir haciendo esto. Y justo en Romanos 6:4 dice, ¿verdad? La palabra de Dios. Por tanto, somos sepultados con él para muerte por el bautismo, a fin de que Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en novedad de vida, en una vida nueva que tenemos a través de Cristo Jesús. En 1 Juan 5:11 y 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna, y esta vida está en el Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y le damos gracias a Dios, porque Él murió y resucitó para darnos una nueva vida, una vida de esperanza. Y como hijos de Dios, como pastores, como siervos del Señor, tenemos que vivir en novedad de vida, como yo siempre le he enseñado a mis hijos. No podemos vivir una vida diaria normal, cotidiana. Tenemos que vivir una vida nueva con Cristo, una nueva experiencia con Dios cada día. Y para poder sentir que estamos dentro de la voluntad de Dios y que Cristo vive en nosotros y que Dios puede hacer el milagro cada día en nosotros. Por eso yo les animo, pastores, que andar en novedad de vida es precioso, porque sabes que siempre tienes esa comunión con Jesucristo. Y cuando tenemos la comunión con Jesucristo, pues Él nos da una nueva vida, una nueva experiencia cada día en nuestra vida. Yo quería meditar con ustedes. Yo sé que ustedes conocen mucho de Biblia, pero quería meditar en lo que Dios me ha dado en este tiempo a mí, andando en lo sobrenatural. Y cuando hablamos acerca de caminar en lo sobrenatural, entonces rápido se nos va a la mente, ¿verdad? Nosotros que conocemos bastante de Biblia, se nos va a Mateo. Y no sé, yo voy a leer la palabra del Señor que está en Mateo, cuando Jesús camina sobre el mar. Amén. Dice así, voy a leer desde el versículo 25 hasta el 28. Dice así la palabra de Dios. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero compartir con ustedes este pasaje de la palabra del Señor desde mi experiencia. Los discípulos de Jesús habían pasado por un momento glorioso. Habían dado de comer a más de 5,000 personas, sin contar mujeres y sin contar niños. Tan solo que él dice que tenían en las manos, solamente tenían 5 panes y 2 pececitos, ¿verdad? Y dice que al terminar la jornada, todavía le sobraron, ¿cuántas cestas le sobraron? 12. 12 cestas, ahí está el teólogo Heredia, ¿me? Todavía le quedaron 12 cestas de alimento. Jesús, viendo a sus discípulos
que estaban de repente cansados, habían atendido a tanta gente. Entonces les dijo, suban a la barca y pasen a la otra ribera. Mientras él se quedó despidiendo a la gente, ¿verdad? Ustedes saben que ellos eran gente experimentada, sabían de pesca, sabían y conocían los tiempos. Si iba a haber tormenta o no iba a haber tormenta. Yo estaba meditando hoy día en la tarde este tema y había puesto como tema, ¿verdad? Caminando en lo sobrenatural, en tu desierto. Caminando en lo sobrenatural cuando pasas tu crisis. Caminando en lo sobrenatural cuando estés en soledad. No es fácil, pero con la ayuda del Señor sí lo podemos lograr. Ahí estaban los discípulos en medio del mar y de repente vino una tormenta. Y dice que no solamente las aguas se enfurecieron y la embarcación se movía para un lado, para otro lado, sino también dice que los vientos eran contrarios. Y yo creo que en medio del mar no había luz, ¿verdad? Estaba todo en oscuro. Yo me puse a pensar en este pasaje de la palabra del Señor cuando yo he pasado mis momentos difíciles y pude salir adelante y decirle, Señor, quiero caminar en lo sobrenatural en medio de mi crisis. Señor, quiero caminar en lo sobrenatural en medio de mi dolor. Señor, quiero caminar en lo sobrenatural en medio de mi desierto, de mi soledad. Ahí estaban los discípulos de Jesús en la barca. La barca se meneaba de un lado a otro. Sentía que se iban a hundir. Sentía que iban a fracasar, que iban a morir. Muchas veces, ¿cómo te has sentido tu pastor? ¿Cómo muchas veces te has sentido tu siervo del Señor? A veces conocemos la palabra del Señor, pero cuando pasamos nuestra crisis en la familia, nuestro desierto, nuestro silencio, nuestra soledad, con la esposa, con los hijos, cuando pasamos nuestro momento difícil con la iglesia, y a veces podemos decir, yo soy una mujer preparada, yo soy un hombre preparado, ¿y por qué la gente no me considera a mí? ¿Por qué la gente no me respeta? ¿Por qué la gente no está presente? ¿Por qué la gente no obedece? Y a veces también nos pasa lo mismo en la familia, porque como pastores no nos podemos engañar. A veces por cuidar más a la congregación descuidamos a la familia. Y la familia, la esposa, el esposo, los hijos, pasan su crisis, su momento de rebeldía, su momento difícil. Ahí estamos como los discípulos de Jesús en medio del mar, sintiendo que las olas nos van a hundir, sintiendo que ya no podemos, y luego el enemigo viene a nuestra mente y empieza a maquinar. Él dice, si tú no puedes gobernar bien tu familia, ¿cómo puedes gobernar la iglesia del Señor? Y nos viene y nos ataca. Y vienen los dardos del enemigo contra nosotros. A atacarnos y hacernos ver de repente que son realidades, que como siervos, como pastores, como líderes, nos hemos descuidado un poco. Pero sabemos que con la ayuda de Dios podemos salir adelante. Pero el enemigo viene a zarandearnos. Viene y nos tira con un fuerte aire en la cara y nos movemos y sentimos que ya no podemos. Cuando yo vine para acá a los Estados Unidos, mi esposo
un hombre sano, fuerte, nunca tuvo ni una enfermedad, ni presión alta, ni nada, ni una enfermedad. Y de repente le dio el COVID. Y empezó la aflicción, la preocupación. Me sentía como los discípulos de Jesús en la barca. Sentía que me estoy hundiendo. Sentía que, ¿cómo puedo hablar de un Dios victorioso? ¿Cómo puedo hablar de un Dios que todo lo puede? Que Dios levanta, que para Él no hay nada imposible. Que la palabra del Señor me dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Cómo puedo predicar, Señor, si estoy viendo que cada día que pasa, mi esposo está débil, se está muriendo, está el cuerpo inerte en una camilla? ¿Cómo puedo predicar? Decirle a la gente que Dios dice, habrá algo difícil para mí. Para Dios no hay nada difícil, ¿verdad? Yo quiero hablar de esta experiencia. Puedo conocer mucho de Biblia. Puedo enseñar, puedo ser un gran teólogo, una gran teóloga. Pero en mi momento de crisis, en mi momento en mi desierto, es donde tenemos que aprender a agarrarnos de la mano de Dios. Es donde tenemos que aprender a someternos a la voluntad de Dios. Porque dice, la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es agradable. En mi momento que yo pasé con mi esposo decía, pero Señor, mi esposo te sirve. Mi esposo está ayudando a esta gente. Mi esposo está haciendo crecer la iglesia. Vamos a construir más lugar para el discipulado, para la escuela dominical, para el ministerio de jóvenes, de caballeros, de damas. La iglesia creció a más de 350 personas, miembros, sin contar los que vienen de vez en cuando. Es difícil muchas veces. Yo estaba como los discípulos de Jesús en la barca, sintiendo que me iba sumiendo, sintiendo que ya no había fuerza. La palabra del Señor me decía que Él me da nueva fuerza como la del águila. Aleluya, ¿verdad? A veces, muchas veces es fácil mencionarlo, repetirlo, decirles a otros. Pero cuando tú pasas tu propia experiencia, es diferente. Cuando tú pasas por tu crisis, por tus momentos donde el enemigo te dice, ya no vas a poder más. Mira, tu esposo va a morir y tú te quedas en este país sola. Después de haber estado casada 40 años. Junto a mi esposo hicimos el ministerio por 40 años también. No es fácil, pastores. Sentir que ya no hay esa mano amiga de consiervo del Señor. Porque pareciera que hasta todos andan preocupados en sus propias situaciones, en sus propios problemas, que ya no se muestra ese amor, ni ese cariño, ni esas palabras de ánimo a quien lo está necesitando. Ahí estaba yo, igual que los discípulos de Jesús, en la barca, siendo aleteada por las olas, por el viento. Me sentía apagada. Me sentía que ya no iba a poder más. Pero ahí estuvo la mano gloriosa del Señor para ayudarme y ser mi fortaleza en los momentos más difíciles.
Aquí había anotado yo algunos versículos de la palabra del Señor, donde dice en 2 Corintios 4:8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aleluya. No es fácil, porque en tu momento de tu crisis viene el desaliento. En los momentos que tú de repente sientes que ya no tienes autoridad, es donde ya quieres hacer una cartita para renunciar. Y a veces decir, mejor me quedo libre, no me preocupo y sigo luchando por mi familia. Pero el llamado no te lo hizo el hombre. No puedes renunciar en un momento de crisis, porque eso va a pasar. Porque sabes que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Mire, cuando yo pasé esta crisis con mi esposo en el hospital, los únicos que estaban cerca a mí eran mis hijos. Y a la fuerza las hermanas de mi esposo. Pero cuánto anhelaba yo una palabra de aliento, aunque sea una sola palabra que me diga bendición, o una palabra que diga orando por ti. Pero ese momento fue el más duro, el más frío, soledad, una soledad pero intensa. Todos estaban asustados, cada uno en su lugar, porque morían por acá, morían por allá, y el dolor y la aflicción y el miedo invadió. Y todos estaban así atormentados, ¿verdad? Pero qué importante que Jesús estuvo presente en los momentos más difíciles de tu vida, pastor, siervo del Señor. Recuerda que tú no estás solo. No estás sola. Dios está contigo. Él extiende su mano para ayudarte. Y dice la palabra en Éxodo 14:14, y Él peleará por nosotros. Aleluya. De repente me sentía en un momento abrumada. Me sentía que estaba ahí, que las aguas ya me sentía que me estaba hundiendo, que me estaba ahogando, que no había esa salvavidas. Estaba igual. Los discípulos de Jesús estaban tan atormentados, con tanto miedo, con tanto temor, que ellos no se dieron cuenta que Jesús venía sobre la tabla. Ni siquiera pudieron reconocer la voz de Jesús. Porque cuando ellos vieron a Jesús viniendo hacia ellos, caminando sobre las aguas, ellos dijeron, un fantasma, exclamaron, de miedo. Se sentían ya con miedo, se sentía que iba a acabar su vida. Encima vieron un fantasma. Imagínense ustedes. Viene una detrás de otra. Había un coro antiguo que cantábamos, ¿verdad? Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Si a Cristo de rodillas tú se la pides, Él te la da. Seguro que la recuerdan algunos. Como yo soy medio antigua, la recuerdo. Aleluya. Pero así es. Ahí estaban los discípulos, pasando su desierto, su crisis. No reconocieron la voz de su maestro. Más bien exclamaron, un fantasma, un fantasma. Cualquiera se corre de un fantasma, ¿verdad? Allí en Perú
Recordaba yo la semana pasada la casa Matusita, que nadie quiere dormir ahí porque los espíritus en el segundo piso se levantan. Han ido muchos evangelistas, profetas y no han podido sacar los espíritus de esa casa. Es difícil, ¿verdad? Los discípulos estaban atormentados. Muchas veces cuando nosotros vemos que es podemos decir que Dios nos manda una bendición, nos abre una puerta, nos abre un camino. Sin embargo, nosotros podemos decir, no, un fantasma. Dudamos. A la muerte de mi esposo, el tormento diario, 4, 5, 6 veces al día. Las enfermeras, los doctores, querían sacarle el tubo de mi esposo porque él estaba entubado 2 meses. Y cada día me decían que yo dé la orden para sacarle el tubo. Hubo un pastor, no sé si alguno de ustedes es venezolano, no quiero ofender. Solamente quiero decir de mi experiencia propia. Hubo un doctor venezolano que atentó y blasfemó contra Dios, que Dios tenga misericordia de él. Me dijo, si tú crees en Dios, en ese Dios que tú dices que existe, entonces permite que le saquemos el tubo a tu esposo y entonces como tú crees, entonces tu esposo se morirá o vivirá. O sea, encima del dolor que estoy viendo que voy a perder a mi esposo, encima las palabras duras que venían como una saeta y clavaban mi corazón. No es fácil. No es fácil, pastores, como mujer. Solamente con mis hijos repetíamos que la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Y que Dios sabe lo que hace. Quiero contarles de la última visita que yo le hice a mi esposo. Cuando él ya no tenía el COVID. Cuando el COVID dejó las secuelas en el cuerpo. Fibrosis en los pulmones. Y los riñones destrozados. No pudo reaccionar a estas 2 enfermedades. Porque el COVID ya había destruido. Entonces me tocó ir a visitarlo a mi esposo en el hospital. Cuando yo todavía no podía decirle a Dios que sea tu voluntad. Estaba luchando conmigo misma. Y fui a través de una traductora, de una pastora, una capellana que me ayudó. Entré al hospital cuando yo pude expresarle a mi esposo lo cuanto que lo amaba y lo reconocía como un gran pastor, como un gran siervo de Dios. Y le dije, tú eres valiente. Hasta el último momento que tú tuviste el habla, ya no podía respirar, se esforzaba, pero él estaba dando órdenes cómo la iglesia tiene que seguir adelante, proclamando la palabra de Dios, haciendo la campaña. Y lo ungí con aceite. De verlo ahí a mi esposo inerte, Dios me dio la fuerza. Llegué, hice un Zoom con mis hijos y le dije, hijos, la palabra de Dios dice, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Vamos a entregarle a Dios la vida de un gran siervo de Dios. Mi familia, Martínez Reyes, le va a entregar a Dios una ofrenda agradable, una ofrenda que va a llegar allá al trono de Dios y que los cielos se van a mover. No fue fácil para mí hablarles a mis hijos sin derramar una lágrima.
Pero Dios nos da las fuerzas. Dice en su palabra que Él no nos va a dar una prueba más de la que nosotros no podamos soportar. Dios nos va a dar pruebas, pero también nos va a dar la salida. Donde aceptamos con mis hijos, decidimos ayunar una semana. El ayuno terminó un viernes y mi esposo falleció un sábado. Y el último día que yo fui a ver a mi esposo fue un viernes, entregando el ayuno. Estuve con él como hasta las 7 de la noche. Y lo ungí nuevamente, y donde yo pude ver unas lágrimas en los ojos de mi esposo. Le sequé las lágrimas y le dije, mi amor, Dios te recibe. Dios te recibe porque tú has sido fiel. Has peleado la batalla y la has ganado. Has sido íntegro con Dios. Nunca guardó resentimiento en su corazón y Heredia lo sabe. Un hombre que tenía una sonrisa en el rostro. Y todo el mundo lo puede recordar de esa forma. No hubo momentos de amargura ni de rechazo. Solamente una sonrisa adornaba siempre su rostro. A las 8 de la noche me despedí de él, salí. Miren qué importante, pastores, cuando yo me pongo a pensar en todas estas cosas. Mi esposo tenía el pulmón destrozado, el riñón destrozado, el hígado estaba bien, su corazón era lo único que estaba palpitando bien. Ni se aceleraba, ni se bajaba. Estaba normal. Por eso cuando dice las palabras, ¿verdad? Ya me voy a salir del tema, no importa. Que dice que Dios pondrá un corazón, va a quitar ese corazón de piedra y va a poner un corazón de carne. Un corazón que sienta. Cuando los doctores me llamaban, el día sábado me llamaron a las 6 de la mañana y me dijeron, ahora sí, su corazón está bajando la palpitación. Como en media hora le vamos a llamar, porque ellos conocen de medicina, ellos han estudiado, saben cómo palpita el corazón, ellos saben cómo debe estar el corazón. Y se salió. Aló. Sí me ven, ¿verdad, pastores? Sí, le escuchamos, pastora. Sí, sino que la cámara la moví por quitar, no sé cómo puedo hacer, pero está bien. Aló, ahora sí. Gracias, gracias, hijo. Y cuando en media hora yo esperaba y pidiéndole las fuerzas a Dios. Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aviva tu palabra en mi corazón, pastores. Que Dios avive tu palabra en tu corazón cuando pases tu momento difícil, cuando pases por tu crisis. Recuerda que no estás solo. Aun cuando pareciera que estás solo, tú no estás solo. No estás sola. Dios está contigo. Yo decía, Señor, prepara mi corazón. Porque yo tengo que dar la noticia a mis hijos que están en Perú y en Ecuador. Y yo tengo que asimilarlo primero. Yo cerraba mis ojos y visionaba que mi esposo llegaba en una silla de rueda a casa. Porque yo creía en ese Dios que te devuelve la vida, que dice la palabra, que lloró ante la tumba de su amigo Lázaro y le dijo a su hermana, no te he dicho que si creyere verás la gloria de Dios, aleluya.
Pero no fue así la voluntad de Dios. Yo quiero decirte, pastor, que recibir la voluntad de Dios no es fácil. No es fácil. Pero Dios me preparó estos 2 meses para yo poder recibir la voluntad de Dios. Fueron 2 meses y medio lo que Dios preparó a mis hijos en Perú. Dios me preparó a mí sola acá en este país para poder decirle a Dios, te entrego mi esposo como una ofrenda agradable para ti, Dios. Ahí estaban los discípulos de Jesús. Hasta ya no tenían visión, ya no tenían oído, no lo reconocieron, solamente vieron una silueta y dijeron fantasma, fantasma. Tampoco reconocieron la voz, porque le dijo no temas, no lo reconocieron, solamente pensaron en un fantasma. Así muchas veces pasamos por momentos difíciles, como pastores, como siervos, porque somos tan humanos como cualquiera. Solamente con este testimonio y con esta parte de la palabra quiero animarte. Que llamado Dios te escogió. Desde el vientre de tu madre te separó, te santificó, para que tú lleves, para que dirijas la congregación adelante, para que lleves tu mensaje de esperanza a quienes lo necesitan. Ahí estaba yo, aquí en Estados Unidos, descansando, bajo el ministerio de mi esposo como pastor. Y yo estaba como esposa de la pastora, del pastor. Pero sin embargo, Dios me dijo, ahora me dijo, te vas a mover y tú te vas a levantar y tú vas a predicar. Cuando decían que predique, ahí está, mi esposo predica, gloria a Dios. Yo de la banca, aleluya, gloria a Dios, amén. Pero Dios me profetizó unos meses antes que mi esposo muera, antes que se enferme. Me dijo Dios, yo te levanto a las naciones. Vas a predicar mi palabra a mujeres y a hombres. Tu voz va a ser oída. Yo le dije a mi esposo, ¿por qué me dice a mí? Que te diga, tiene una profecía. ¿Por qué a mí? Y mi esposo me dice, se rió mi esposo y me dice, rebelde. Rebelde, me dice mi esposo, me dijo mi esposo. Le dijo, no, yo descanso contigo, mientras que tú predicas, yo oro. Cuando tú predicas, yo estoy, aleluya, gloria a Dios, amén. Animando a la gente. Pero cuando a las 10, a las 12 del día los doctores nos llaman, me llaman a mí para decirme que mi esposo ya había dejado de respirar. Estaba completamente sola oyendo esta noticia. Imagínense ustedes, y un ser que tanto aman, que estás enamorado, que estás amando a tu esposo, a tu esposa, y de repente te dicen que ya no existe, que nunca más lo vas a volver a ver, que nunca más lo vas a poder tocar, que nunca más vas a poder conversar con él o con ella. No es fácil, ¿verdad? Pero ahí, en ese momento difícil, en mi crisis de dolor, me sentí llena, sentí que Dios llenó mi corazón de paz. Esa paz que es su palabra, que sobrepasa mi entendimiento. Cuando pasé este momento de dolor, esta crisis con mi esposo, hice todo lo que yo podía hacer, lo que me decía la Biblia. De rodillas, las 24 horas. Daba vuelta a mi casa donde yo vivía, 7 vueltas.
7 más por si acaso, 7 más por si acaso. Devuelve la vida a mi esposo, Señor. Me iba al hospital, ese hospital grandísimo acá en el Albert Einstein. Me iba con los hermanos, llevaba aceite, botellones para ungir y daba la vuelta, 7 vueltas al hospital, una vuelta más, una vuelta más. Decía, Dios va a tener misericordia de mí y lo va a levantar. Es una experiencia muy dura, muy difícil. Yo me sentía en medio de las aguas. Pero la voluntad de Dios fue llevárselo. La voluntad de Dios fue que él ya descanse, que él había hecho todo lo que pudo hacer en esta tierra. Ya él se ganó su corona. Ya él está allá al lado de su padre. Pero ahí estaba yo, sin reconocer la voz de Jesús. Ahí estaba yo, ciega, queriendo que sea mi voluntad. Le decía a Dios que sea tu voluntad, pero quería que sea mi voluntad. En esto quiero que pensemos, pastores, porque muchas veces buscamos la voluntad de Dios, pero sin embargo queremos que sea nuestra voluntad. A Dios le plació llevárselo a mi esposo, pero Dios ha sido mi fortaleza hasta el día de hoy. Dios ha sido mi refugio, mi pronto auxilio en momentos difíciles. Dios me ayudó, tal como Pedro. Señor, que tú si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Aleluya. Hizo el intento, Pedro, ¿verdad? De caminar sobre las aguas. No es fácil. Ahí estaban de repente que las aguas lo querían hundir a la embarcación. Los aires eran contrarios, pero estaban protegidos todavía. Pero Pedro hizo el intento de caminar sobre lo natural, aleluya, sobre las aguas, aleluya. Hizo el intento. Y yo aquí me quiero decirle a ustedes, de repente ahí estaba en mi dolor, mi tristeza, mi aflicción, pero ahora me tocó caminar como Pedro sobre las aguas. No es fácil caminar sobre las aguas, sobre lo natural, no es fácil. Pero ahí voy caminando y viendo la gloria de Dios cada vez, que cuando oro, siento que Dios escucha mi oración, que Dios me usa. Las hermanas vienen, me piden oración. Hoy día pasé un día muy saturado, orando por muchas personas con cáncer, con tumores, viendo, no soy yo, es Dios a través de mi persona, viendo cómo se desaparecen los tumores, viendo cómo Dios quita el cáncer, cómo Dios sana la cirrosis, cómo Dios libera a las personas, aleluya. Las hermanas me dicen, los hermanos, ahora mande una oración de sanidad, mande una oración de salvación, mande una oración así, mande una oración así. Yo le dije, gracias a Dios, le digo, cuando la gente me pide esas oraciones, le digo, gracias a Dios, no soy yo, eres tú a través de mí. De repente, si mi esposo hubiera estado vivo, yo no estuviera haciendo esto. Porque el ministerio lo tenía él. Tuvo que morir para que nazca una nueva vida, una nueva planta, ¿verdad? La planta para que salga de nuevo tiene que morir. Siempre yo he sido una mujer de fe. Siempre he sido una mujer que me he movido en la oración. Pero ahora puedo ver mucho mejor la mano de Dios sobre mi vida.
Este día que yo acabé de orar con ustedes, yo en este país tengo que trabajar duro para mantenerse. No es como cuentan algunos, hacen de chiste, que los árboles los movemos y caen los dólares. Acá se mueven los árboles y caen las hojas secas. No caen los dólares. No es fácil. La gente que quiere tener un poco de dinero tiene que trabajar más de 12 horas. Tiene que trabajar duro en lo que sea. Acá no hay que escoger trabajo. Lo que hay que agarrarlo. En las panaderías, amanecer trabajando. Limpiar casa, hay que hacerlo. Cuidar niños, hay que hacerlo. Mujeres y hombres trabajan en construcción, levantando sacos de cemento. Si es necesario para vivir en este país, hay que hacerlo. No hay descanso, muchas veces no hay descanso. Se trabaja duro, se trabaja duro. Les digo con autoridad porque yo lo he hecho. Pero saben una cosa, que hace más de 3 meses Dios me quitó el trabajo que tenía cuidando niños y limpiando casas para poder sostenerme en este país. Esto estuve haciendo, pero hace 3, 4 meses Dios me lo quitó. Ya no me trae niños, ya no hay limpieza para que yo vaya a trabajar. Y le dije a Dios, ¿y ahora qué? ¿De qué voy a vivir, Dios? Y haciendo la mano así. Porque acá los gastos, hay que pagar los biles. 480 el gas, 200 en la luz, el agua 300, la casa 1,700, el teléfono $120, el seguro de carro 130. Y suma y suma y suma. Sin trabajo, con una iglesia muy pequeña que estoy formando en mi casa. ¿Cómo me sostengo? Solamente que tengo presente la palabra de Dios, que dice que Él es el esposo de las viudas, que no me va a faltar nada, porque el que me sostiene es Él. Cuando yo camino en esta casa de arriba abajo, diciéndole a Dios, y ahora tengo que pagar, Dios. Ese día que yo oré con ustedes, al otro día, me llamó un hermano, un joven, que yo había orado por él, que está emprendiendo su esposa un trabajo. Él vino, me trajo un regalo, me trajo víveres, y antes de irse, agarró un sobre. Me dijo, este de parte de Dios, pastora. En ese sobre había $500. Ese es el Dios que servimos. El que no te va a dejar avergonzada. El que tiene salario para nuestro trabajo. El que tiene cuidado de sus hijos. Ahora mismo, yo estuve todo el día mandando oraciones. Un hermano me llama, no está viniendo acá a la reunión. Me llama, pastora, venga rápido, salga, que estoy de pasadita. Y me regaló $100. Otro hermano viene, me da la mano y me regaló 50. Y otro hermano viene y me regaló 100. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que se manifiesta en lo sobrenatural. Yo les digo a mis hijos, miren, hijo, hoy día trabajé. Por un día de trabajo Dios me pagó $500. Por un día de trabajo Dios me dio 200. Por un día de trabajo Dios me dio 100. Por un día de trabajo Dios me bendijo con 20. Me trajo comida. Ese es el Dios que es grande. Ese es el Dios bueno que muestra su misericordia cada día hacia nosotros. Que tenemos que aprender a agarrar
de agarrarnos de Él, de su mano, y caminar en lo sobrenatural, en las aguas. Así nos quieran hundir, así nos quieran desaparecer, no podrán, porque nosotros, como siervos, nos tenemos que levantar. Aleluya. Porque Él está en nosotros y nosotros somos sus siervos. Nosotros somos los que lo representamos a Dios en esta tierra. Les voy a decir, ella sabe cómo me gusta a mí vivir, ¿verdad? No me gusta vivir mal. Dios no me ha hecho faltar. Ahora mismo, una hermana me llama, una pastora de Kentucky, me dice, pastora, ¿qué talla es usted? Y yo le había dicho al Señor, ahí tengo mi ropa, bonita. Todavía la ropa que compró mi esposo. Pero dije, Señor, quiero una ropa con etiqueta colgadita. Soy tu hija, soy tu sierva. Porque Dios sabe y conoce tu corazón. Y la pastora, apenas dije eso, la hermana me llamó y me dice, ella ni sabía lo que yo le había pedido a Dios. Pastora, me dice, hay una pastora que quiere saber su talla, que ella le va a mandar ropa. ¿Quién lo hace? Dios. El que tiene cuidado de sus hijos. Mire, acá yo estaba contando $1, 1 centavo. No puedo gastar. Y yo tenía una crema que se me había acabado. Le dije, Señor, si yo compro esa crema, son $20. Mejor no la compro. Prefiero estar así sin la cremita, no importa. Pero en la noche, una hermana me viene a visitar. Yo no lo dije, ni lo exclamé. Pero vino la hermana. En medio de los víveres, me trajo la crema que yo necesitaba. Ese es el Dios que te hace vivir en lo sobrenatural. Tu mente te puede decir una cosa, pero Dios actúa por encima. Pastores, yo no quiero, ya creo que me he pasado el tiempo. Solamente quiero inspirarte a servirle a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Quiero decirte que Dios es real. Que aunque pases por tu momento difícil, pero podrás disfrutar la bendición de Dios. Podrás caminar en lo sobrenatural en medio de tu desierto, en medio de tu crisis, en medio de tu soledad, en medio de tu dolor. Podrás ver la mano de auxilio de Dios. Miren, para terminar ya, estoy como los pastores que se extienden, ¿verdad? Para terminar y no cuando termine. Dios me dio el Salmo 142 cuando era niña. No digo pequeña porque me quedé pequeña. Me gusta hacer broma. Amén. Dios me dio el Salmo 142 cuando tenía más o menos 7 años. Este es un salmo que yo me lo aprendí a esa hora mismo cuando Dios me lo dio. Porque Dios me dijo, eres niña, pero agárrate de este salmo, porque te servirá para toda tu vida. David está pasando por momentos difíciles, pero él exclama y dice en el Salmo 142, con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda en el camino en que debo de andar. No tengo refugio. No hay nadie quien cuide de mi vida. Pero clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza.
y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligida. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Aleluya, aleluya. Escucha mi clamor. Estoy muy afligido, decía. Saca mi alma de la cárcel. Porque muchas veces no solamente hay que estar detrás de los barrotes en una cárcel, el alma se siente encarcelada. No tiene la libertad para clamar. No tiene las fuerzas para liberarse. Pero ahí estaba David, igual como tú y como yo, clamando, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Ahí estará la mano de Dios para ayudarte. Con esto quiero terminar, pastores. Espero que la palabra sea de bendición y de inspiración para cada uno de ustedes. Gracias por darme la oportunidad. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga. Amén, Gracias, pastora. Amén. Amén, pastora Mireya. Qué tremenda palabra. Qué tremendo testimonio. Escuchar todo lo que Dios ha hecho en su vida y seguirá haciendo. Amén. Amén. Y como dice la palabra en Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Amén. Le voy a pedir al pastor Roberto Quiroz que nos dé su comentario para esta noche. Pastor, abundante bendición. Amén, pastor, el Señor lo bendiga. ¿Me escuchan? Adelante, pastor, le escuchamos. Gloria a Dios. Un saludo a todos. Perdonen ustedes por los inconvenientes que tuve. Hermana pastora Mireya, gracias por traer la palabra hoy. Gracias por tomarse un tiempo y esta es la porción que el Señor preparó para nosotros en este día, porción de fortaleza. Sin duda alguna, el justo, cuando él sufre, el hombre sufre al igual que el justo, pero en el hombre se producen raíces de amargura, se producen muchas cosas feas, pero en nosotros se produce lo que Dios quiere producir, que son cosas buenas, quieren producir más fortaleza y sus palabras son de fortaleza para nosotros. Así que todo este camino no ha sido en vano. No ha sido en vano porque ahora usted puede hablar cosas que son sobrenaturales, que pertenecen a esa vida, ¿no? A esa vida nueva. Esa vida nueva que no es en tiempo, sino en esencia, una vida que no se ve afuera. Una vida que no es de los hombres, una vida que Dios nos la da. Que cuando somos débiles, entonces somos fuertes, dijo el apóstol Pablo. Y yo la veo a usted llena de fortaleza y eso fortalece mi corazón, sabiendo que no estamos solos, el Señor está con nosotros. Amén. Y Él va con nosotros como poderoso gigante, ¿no? En realidad, las batallas que nosotros no podemos, Él las vence por nosotros. Y bueno, para mí es una bendición. La verdad que me despiertan muchas cosas, despierta el aliento. A veces viene el cansancio y la Biblia no dice que no te canses, sino que dice que no nos cansemos hasta desmayar. O sea, hay un límite para el cansancio. Y el límite para el cansancio es el desmayo, es quedarse inerte, es quedarse sin movimiento. Y bueno, y nos cansamos porque estamos corriendo, porque estamos peleando. El que no corre, el que no pelea, no se cansa, pero nosotros nos cansamos, muchas veces nos cansamos. Y necesitamos el aliento de Dios, necesitamos la fortaleza de Dios a través de la palabra. Así que, amada pastora, que
la bendiga. Gracias por traernos la palabra, una bendición, fortaleza, todas las cosas que le han sucedido en la vida. Déjeme decirle que marcan, ¿no? Marcan su vida y el sufrimiento produce gloria en nosotros, no amargura. Y eso es lo que yo veo en usted, porque detrás de tanto sufrimiento veo que hay fortaleza, hay gozo. La llevó mejor a aferrarse al Señor, ¿no? Amén. A aferrarse en Él. Por más que en tiempos difíciles, no sé, me quedé pensando en ese doctor. Muchas personas ahora muestran la falta de sensibilidad, ¿no? Por el dolor de otros, características de tiempos malos. Y encima de nuestro dolor, aumenta más dolor todavía, ¿no? Así es. Pero gracias al Señor que Él está con nosotros y que nunca sea el resultado de nosotros, sino el que Él quiera obtener a través de nosotros. Así Amén. que, amada pastora, que el Señor la bendiga y es para mí un privilegio saludarla en esta tarde, saludar a los demás pastores que están hoy en la reunión. Que el Señor los bendiga a todos. Amén. Pastor Gracias. Alberto Morales. Gracias, Pastor Roberto Quiroz. De aquí nos vamos con el Pastor Donis. Adelante, Pastor. Lo escuchamos. Amén. Gracias por la palabra, Pastora Mireya. Es un gozo poder escuchar nuevamente lo que el Señor ha hecho en su vida. Nos gozamos, nos fortalece. Quizás muchas veces cuando se comparte, ¿no? Que Dios es bueno, Dios es fiel, no es lo mismo cuando vivimos, ¿no? El camino que es aprobado cada corazón. Muchas veces nosotros podemos pasar por caminos oscuros, caminos tenebrosos, como iniciaba la introducción de este tema acerca de la barca cuando se hundía, ¿no? Con sus discípulos. Los discípulos inmediatamente, ellos pensaron en el mal, ¿no? Pensaron en un fantasma y no solamente eso, sino los fuertes vientos que vinieron, el miedo vino sobre ellos y ese miedo pues vino a infundir en el corazón el temor en cuanto ellos podían morir, podían hundirse ahí en medio del mar. A veces en nuestra vida podemos nosotros descuidar también, ¿no? Nuestra mirada con Cristo, pero sabemos que en esos momentos difíciles es cuando nosotros podemos totalmente descubrir qué tan cerca está el Señor en medio de nuestras vidas. Y lo que usted nos comparte totalmente, quizás, como dijo Santiago, no, muéstrame, pero dice, si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, ¿no? Muéstrame tu fe sin obras, ¿verdad? O sea, yo creo que tenemos que pasar nosotros como maderas, ¿verdad? El Señor nos compara a nosotros como árboles, como maderas, y a veces el Señor permite, ¿no? Que esa madera sea pulida, sea llevada en un proceso, pero ese proceso es porque el Señor quiere afinarnos, el Señor quiere hacernos, ¿verdad? Pulidos para compartir su palabra, pero muchas veces no podemos comprender el plan, el proceso que el Señor tiene para nosotros, porque si no, ¿cómo se impartiría un mensaje si no se viviría? Yo creo que cuando se vive el mensaje, eso llega a ser vida a otras personas. Gracias, Pastora Mireya, por fortalecer nuestro corazón, nuestro espíritu. Esto nos beneficia a nosotros cuando pasemos también por un camino de prueba, de lucha, por pérdida de un ser querido, de un esposo, esposa. Yo sé que estas palabras vienen a ser una semilla al corazón necesitado. Y como usted lo imparte, ha ayudado a muchas personas que están pasando por ese momento también, ¿no? El Señor dice que consuela, ¿no? A través de las tribulaciones, el Señor viene, consuela, y así con esa misma consolación nosotros podemos impartir a otras personas la consolación que Cristo da a cada vida. Gracias, pastora, que el Señor la bendiga y la siga fortaleciendo ahí donde se encuentra y fortaleciendo
también para impartir la palabra a aquellas personas que la necesitan. Gracias por este tiempo. Gracias, pastor. Gracias, pastor. De aquí nos vamos en un avión a Perú con el pastor Adrián Espinosa. Pastor, le escuchamos. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Una gran bendición poder ser bendecidos por la palabra y por el testimonio de la pastora Mireya, que ha podido compartir, ¿no?, su experiencia que ha podido pasar en medio de todo ese proceso que ha estado en la espera, ¿no?, de un milagro, en la espera de una esperanza, pero en medio de todo eso, uno puede saber la voluntad de Dios, ¿no?, Amén. que es buena, agradable y perfecta, ¿no? Amén. Y que ahora puede tomar la dirección en la que el Señor la llamó, y que ahora puede retomar todo aquello que ha estado siempre pendiente, ¿no? Y gloria a Dios que, como dice Santiago, ¿no?, que en medio de las diversas pruebas que pasamos, siempre está el gozo, ¿no? El gozo de la salvación. Y yo creo que esta noche hemos sido muy, muy bendecidos de poder tomar ese gozo del Señor, ¿no?, que es nuestra fortaleza a través de la palabra y el testimonio de la pastora Mireya, y que el Señor la sigue usando, ¿no? El Señor la sigue usando en un país que es otra cultura, hay desafíos, retos, pero ella está enfrentándolo eh, con el Señor, y en medio de toda situación y circunstancia que yo sé que el propósito de Dios en la pastora Mireya va a ser de gran bendición, aún para sus hijos, aún para la familia y aún para el ministerio que tiene allá en los Estados Unidos. Así que yo tuve el privilegio de conocer al pastor Joel Martínez, y un hombre de Dios, un excelente hombre de Dios, que estando en una denominación conservadora, él podía manifestar la libertad en el Espíritu Santo, ¿no? No sé cómo podía hacerlo, pero él tenía esa unción, tenía esa libertad, ¿no? Aún los cargos que él tenía que en la denominación, pero él siempre entusiasta, siempre muy trabajador en la obra, ¿no? Amén. Y gracias al pastor Heredia que me presentó, y hemos podido estar en varias conferencias, en varios momentos donde el Señor lo usaba. Así que, bueno, también tuve el privilegio de ver por el Facebook en la ceremonia que pudo hacerse al pastor Joel Martínez, ¿no? Su partida fue tan glorioso, ¿no? Tan hermoso ver cómo Amén. podíamos ser testigos de todo lo que nos puede pasar aquí en la tierra, ¿no? Y estar preparados, ¿no? Él tomó la delantera, ya nosotros estamos en camino, pero gracias a Dios haciendo la buena obra, ¿no? Bendiciones, Amén. pastora Mireya, adelante, Señor la use más y más. Gracias. Gracias, pastor Adrián. Pastor Heredia. Pastora Mireya, amiga mía,
Verdaderamente me lleno de mucho gozo por la vida de vos, por la vida de tu esposo, que han marcado huella en mi vida y siguen marcándola en esta etapa, ¿no? De tu ministerio y la extensión de la influencia de tu esposo en tu vida y la inspiración que él nos ha dejado a todos nosotros que hemos podido tocar su vida y él ha tocado la nuestra y podernos inspirar también de lo que él nos ha dejado como legado en la vida para el ministerio, ¿no? Sí. Realmente nos sentimos muy bendecidos, muy apropiados con lo que Dios te está haciendo con tu vida, cómo Dios te está usando, cómo Dios te está levantando, cómo eres una mujer pionera, ¿no? Allá en donde te encuentras, por encima de tus pruebas, de tus circunstancias. Dios Amén. está mostrando su gloria, Dios está mostrando su provisión. Si la Amén. semana pasada estuviste con nosotros y después de eso vino una bendición para ti, ahora después de esta reunión va a haber doble porción. Amén. Doble porción. Gloria a Dios, lo recibo. Amén, amén, doble porción. Acá estoy acompañada de 2 hermanos que asisten acá conmigo, son de Guatemala. Gloria a Dios, qué bueno, qué Sí. bueno. Acá también, ahí lo voy a poner. Y a Nadalia, saluda. Muchas bendiciones, hermanos pastores. Sebastián Buenos días. también. Ellos son de Dios los Guatemala, bendiga. mira. Gloria a Dios. Gracias, pastores, por invitarme. Muchas Sí, gracias. tienen ahí, hermanos de Guatemala, tienen ahí una mujer que ha transitado por varias regiones del Perú, una mujer que de muy joven pues comenzó a pastorear en Pucallpa, la conocí yo por la gracia de Dios en Betel. Después su pastor, un hombre misionero que viajaba por los ríos, por las tribus, un hombre muy entregado en la obra misionera. Después Amén. Dios me dio el honor de trabajar con él muy cercanamente, ¿no? El pastor Joel Martínez me pidió que lo ayudara como copastor, como ayudante de su ministerio ahí en una iglesia cerca de mi casa en Monte de los Olivos. Y ahí verdaderamente fue una experiencia muy estrecha con la pastora Mireya, con el pastor Joel Martínez. Nunca vi Dios verdaderamente a es admirable este hombre de Dios porque siempre andaba con una sonrisa, siempre andaba con una peculiaridad, ¿no? Siempre andaba motivado, ¿no? Para servir al Señor. Amén, así era. Lo que yo rescato de él, que nunca él se ofendía, ¿no? Nunca él se ofendía porque a pesar de las situaciones del ministerio, a pesar de las traiciones, yo he sido testigo cómo ahí lo han traicionado, ¿eh? Yo he sido testigo cómo ahí lo traicionaron porque era Pero mi... él seguía amando. Y él era mi compañero, ¿no? Y era mi amigo también, ¿no? Y charlábamos, ¿no? Y yo siempre lo admiro a él porque siempre él estaba con esa sensación, ¿no? De seguir adelante, de no ofenderse y seguir sirviendo. Y seguir sirviendo y seguir sirviendo y seguir sosteniéndose y dependiendo de Dios, ¿no? Y los resultados él lo dejaba en la mano de Dios. Bueno, Dios se encargará, Dios se encargará, Dios se encargará. Y era un hombre muy amoroso, de verdad que sí. Unas Amén. experiencias muy estrechas que tengo con Mireya, porque aparte de ser conciertos nos convertimos en buenos amigos. Buenos amigos, ¿para qué? Buenos amigos. Y para mí yo me siento honrado que ella esté con nosotros y me siento muy privilegiado de este tiempo que Dios nos está haciendo gustar de su ministerio y su labor dentro de lo que Dios está haciendo con ella. Acá estoy con mi escudera. Amén, qué bendición, qué bendición. Gloria a Dios. Amén, gracias, gracias, gracias. Amén. Gracias a ustedes, pastores. Muchas gracias por darme la oportunidad. Hay que seguir adelante. Salario hay para nuestro trabajo, dice Dios. Amén. Amén. Esta es su casa. Esperemos, pastora, que nos siga acompañando y nos siga compartiendo de una palabra de parte de Dios y me la siga usando poderosamente. Amén. Le voy a pedir al pastor Roberto Quiroz si nos apoya con una palabra de finalizar y oración. Amén. Amén, es un privilegio.
Hermana pastora, agradecidos por la palabra, agradecidos por este tiempo precioso que el Señor nos ha regalado. Saludos a todos los que están con usted en ese lugar, a los hermanos. Vamos a orar para darle gracias al Señor por esta preciosa tarde que Él nos ha ministrado, ¿no? Y nos ha dado consejo, nos ha dado fortaleza, y bueno, y alumbrados por la palabra del Señor, vamos a seguir, vamos a avanzar. Así que yo los invito a cerrar sus ojos y vamos a estar orando, ¿sí? Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos en esta hora. Te damos gracias por la palabra. Te damos gracias por ella, Señor. Tu palabra es viva y es eficaz. Señor, ella penetra hasta lo más profundo, Señor. Aún hasta esos lugares escondidos que nosotros no queremos mostrar, Señor. Ella llega a esos lugares, Señor. Te damos gracias en esta hora. Gracias, Dios mío. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias porque tú nos reuniste en esta preciosa reunión, Señor, para ministrarnos tu buena palabra. Señor, hemos recibido la vida. Damos las gracias, Señor. Bendice la vida de tu sierva, Señor, donde quiera que se encuentre, Señor. Yo te pido por ella. Gracias, Señor, por el trabajo de amor de su esposo, Señor. Gracias porque esas palabras, Señor, es el producto, Señor, de trabajar contigo. Señor, te damos las gracias. Que la bendice la vida de mis hermanos, tus siervos, Señor, que vienen en esta hora, Señor. Gracias, Dios. Un tiempo para ser ministrados por ti, Señor. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que el próximo miércoles tú nos reúnas, Señor, para darnos tu buena palabra, Señor. En esta hora te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Gracias por estar. Gracias, pastor. Dios me los bendiga. Alberto, gracias, pastora Mireya. Gracias. Recuerden que el viernes nos vemos. Amén, amén. Diálogo teológico. Amén. Con el Gracias, pastor Adrián. Roberto. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Amén. Bendiciones. Gloria a Dios. Bendiga. Gracias. Les digo que el video que editamos, por favor, compártalo con un grupo de pastores, con grupos de otros ministerios, que es de mucha bendición todo lo que estamos compartiendo siempre los días miércoles y los viernes. Gracias, bendiciones. Muy poderoso. Amén, amén. Gloria a Dios.